Hola a todos, este es el primer video tutorial del robot Cabra. En este video aprenderás cómo construir la parte mecánica del robot ensamblando todas las piezas de principio a fin. Aquí podemos observar algunas de las propiedades que tiene el robot, donde tiene una gran ganancia de fuerza y puede subir pendientes pronunciadas. También puede desplazar objetos pesados dado su torque. Y puede competir en la categoría de robot Cabra contra otros robots para saber cuál es el más fuerte. Aquí tenemos un video en 360 grados del robot. Entonces podemos observar todas sus caras y sus componentes internos. Entonces ahora vamos a empezar. Primero debemos tener todas las tapas de la estructura. En sí son 5 tapas, 3 de ellas tienen las siguientes medidas: 13 por 6.5 centímetros, y las tapas pequeñas tienen 4 centímetros por 6.5 centímetros. Debemos trazar una línea horizontal en las 3 tapas a 2.5 centímetros. Aquí vamos a marcar un pequeño punto con la regla para poder iniciar la alineación de los engranajes. Entonces vamos a tomar la medida en 2.5 con una regla de derecha a izquierda, y ahí vamos a utilizar para ese robot puntillas de 1 pulgada sin cabeza. Entonces ahí se observa cómo se perfora. Se debe tener mucho cuidado, ya que el material, a pesar de que es rígido, puede que en algún momento nos pueda lesionar. Entonces aquí vamos a iniciar el proceso de alineación de los piñones, y contamos con el piñón 1, el piñón primario, y vamos a ensamblarlo con el piñón verde para construir el primer engranaje. Ahí debemos observar que el centro de los piñones quede sobre la línea, ¿sí? Entonces ahí estamos probando que el piñón se pueda desplazar. No debe quedar ni muy separado ni muy presionado contra el otro piñón, porque esto podría bloquearlo. Entonces ahí se deja un pequeño espacio de tolerancia. Se busca la línea y se procede a trazar el punto. Entonces se debe tener mucho cuidado. Se traza el punto. Posteriormente se debe retirar el piñón para proceder a abrir el hueco con mayor comodidad. Una vez se abre ese hueco, vamos a comprobar que haya quedado bien alineado y que efectivamente la rotación se lleve a cabo. Ese es el engranaje número 1. Ahora bien, para el engranaje número 2, que es el piñón verde pequeño y el piñón grande, se van a desarrollar de una manera muy similar. Desde el hueco número 2, donde va el eje número 2, donde está la puntilla de 1 pulgada, ahí en la mitad, en los 2 piñones verdes, se toma como referencia para trazar el tercer punto. Entonces se hace de la misma manera. Tenemos que alinear los piñones con mucho cuidado y trazar el punto. Entonces se debe tener mucho cuidado, tratar de alinear los piñones para que queden de manera paralela a la lámina central. Entonces ahí se están ajustando. Deben hacerlo con total calma para poder obtener una medida precisa. Recuerden que no debe quedar muy presionado, debe quedar con una holgura pequeña, pero sí debe tener un pequeño margen de tolerancia ahí. Entonces se abre el hueco, recuerden hacerlo con calma, y se coloca la puntilla para verificar nuevamente que quedó
pues, que gira adecuadamente. Entonces ahí se puede observar que como el piñón está un poco chueco, está un poco torcido, se puede expandir un poco la distancia entre los piñones. Entonces se tienen que hacer varias pruebas y pues se giran de una manera independiente cada piñón, y pues se observa que los engranajes están funcionando muy bien. Para este robot se hicieron 2 engranajes. Ahora los 2 piñones centrales se deben pegar, ¿sí? Para poder transmitir la fuerza desde el eje de la mitad hasta el eje número 3. Entonces ahí se puede hacer de varias maneras. Ahí se tomó silicona, se intentó con pegante instantáneo, pero digamos en ese tipo de material no fue tan efectivo. Ahí lo importante es que la puntillita que se está colocando ahí, quede con libertad, o sea, que no quede frenada por la silicona, sino que permita pues un giro adecuado del piñón. Entonces ahí podemos complementar con más silicona. Lo importante es que quede muy bien pegado, debido a que estos piñones van a estar sometidos a una fuerza constante. Entonces sí es necesario que queden bien pegados, pero que los dientes del piñón pequeño queden libres de silicona para no generar ningún tipo de freno. Entonces ahí se hace presión, y como se observa, la puntilla permite un giro totalmente libre. Ahora se van a abrir los demás huecos de las otras 2 tapas. Tenemos la tapa central, que tiene los 3 orificios, la tapa derecha se tiene ahí en ese momento, y la tapa izquierda. Entonces el objetivo es que, teniendo en cuenta esas guías, esas líneas que se trazaron en 2.5 centímetros, se puedan desarrollar los demás orificios para centrar las tapas, y pues que el robot quede de una manera simétrica, así que no quede descompensado en ninguna de las 2 caras laterales, tanto izquierda como derecha. Entonces ahí se están trazando los puntos. Se debe hacer, digamos, ahí quedó la línea en el lado opuesto, se debe tener en cuenta, digamos, eso en el momento de trazar la línea, y pues se hace con calma. ¿Listo? Entonces debe quedar lo más posible en la línea, ¿sí? Entonces pues eso son unas guías. Obviamente tiene un margen de tolerancia de que no queden tan precisas ahí en la línea, pero en lo posible se debe mantener como esa cercanía para que pues funcione adecuadamente el robot. Entonces ahí se están midiendo, se tienen que hacer en la tapa derecha se tienen que hacer los 3 puntos, ¿sí? Entonces ahí se están trazando, se van a hacer las guías. Entonces con la puntilla se hacen las guías, y entonces se traza en la línea, ¿sí? Entonces eso es lo que se debe tener en cuenta: utilizar la tapa de la mitad como guía y trazar los punticos con la puntilla, y posteriormente perforar la tapa lateral derecha. En este caso esa es nuestra tapa lateral derecha, y hay que hacerlo con mucha precaución y paciencia. Entonces, como se está manejando un elemento que tiene filo, es importante que las personas que tengan, pues los niños en este caso, estén supervisados con un adulto. Entonces pues ahí ya se tiene. Entonces en la tapa 1 se hacen 2 puntos, y en la otra también se hacen 2 puntos. Deben tener en cuenta que no se abren los 3 en las tapas, sino pues dependiendo de si es tapa derecha o izquierda, tienen una serie de puntos que ya vamos a ver para qué sirven. Ahora se van a proceder a abrir los huecos para los ejes del motor. Tengamos en cuenta que estos motores tienen unos ejes blancos que sobresalen del motor. Entonces aquí, con un lápiz o un esfero, un elemento circular, se abre el hueco, se expande por medio de este elemento,
puede ser algo similar. En este caso se encontró a la mano un lápiz y pues se tomó de esa manera. Para poder afinar cada uno de los orificios se va a utilizar un elemento llamado bisturí, ¿sí? Porque digamos quedan como esos elementos sobrantes cuando utilizamos el lápiz, y pues si montamos así el robot nos van a quedar pues esos elementos que van a bloquear el normal circulamiento del motor. Entonces ahí nos colocamos un guante en la mano no dominante, la mano contraria, porque generalmente se puede llegar a uno a cortar o generar alguna lesión. Entonces recomiendo utilizar este tipo de elementos, cualquier tipo de guante. En este caso es un guante pues de protección, tiene un margen de protección alta. Entonces lo importante es proteger la piel de esa cuchilla. Entonces pues se puede observar que mejoró bastante el contorno del círculo, pero se tiene que hacer con mucho cuidado con el bisturí, ¿sí? Entonces ahí ya queda el orificio, por los dos lados queda semiplano, y pues es cuestión de hacerlo con paciencia. Digamos ahí en el video se está haciendo un poco rápido, se está acelerando un poquito la velocidad de reproducción, pero en general se debe hacer con mucho cuidado, ¿sí? Entonces ahí con el bisturí, mucho cuidado, se empiezan a perfilar los círculos. Para este robot solo se tienen que perfilar esos dos círculos de manera amplia, o sea, hace que quede bastante grande, porque el motor tiene dos ejes. Entonces debemos generar la salida para los dos ejes y no generar el bloqueo. Entonces ahí ya quedaron las tapas con los orificios como corresponde. ¿Listo? Entonces ahí se van a alinear las tapas, y ahora se procede con el montaje del motor. Entonces aquí se va a acoplar el motor en la tapa de la mitad, ¿sí? Ahí se procede con silicona. Entonces se deben tener ciertos elementos para que nos quede bien. Entonces ahí pues se verifica que las tapas hayan quedado con los orificios adecuadamente. Se conecta el eje de la mitad y se colocan los piñones para garantizar que el espacio entre el piñón y el hueco grande sea lo suficientemente cercano para que el motor pues pueda funcionar, ¿sí? Entonces debe quedar muy cerca a la orilla del orificio, ¿sí? Y se conecta al motor, o sea, ¿sí? Ahí no se va a pegar todavía, sino se está haciendo una prueba para verificar que la distancia entre el piñón se mantiene, ¿sí? Entonces debe quedar con la holgura correspondiente. Entonces algunos motores tienen ese orificio, pues tienen el orificio de lado a lado del eje. En este caso este motor no. Entonces se procede a cortar en 1 centímetro desde la cabeza a 1 centímetro, ¿sí? Dado que ese elemento, ese pedacito de puntilla, va a permitir que va a ayudar primero que todo a que el motor mantenga el piñón de una manera estable en el momento que se pega, y también le va a dar estabilidad con la cabeza que tiene la puntilla, ¿sí? Entonces es como la función principal. Entonces ahí se debe hacer colocar en diagonal el motor para que quede el orificio para colocar la puntilla, ¿sí? Esa puntilla debe girar libremente, entonces el motor se debe dejar inclinado en diagonal. En este caso se deja con diagonal hacia abajo para liberar espacio para más adelante colocar la puntilla. Entonces ahí se está haciendo la prueba de que las distancias entre los piñones son adecuadas. Entonces ahí se hace con calma, y digamos ahí la manera de probarlo es que debe quedar bloqueado, ¿sí? Entonces no debe haber un juego cuando se pegue. En ese momento, como no se ha generado pues ningún tipo de fijación
en el motor pues se gira libremente. Entonces ahí se sostiene el motor, se aplica la silicona con mucho cuidado. Entonces ahí se observa, se puede pegar de diferentes maneras. Ahí se optó por hacerlo en el contorno. Entonces hay que tener cuidado porque esa silicona pues tiene una temperatura bastante elevada y ahí se debe esperar a que seque la silicona. Se debe mantener quieto ahí, deben tener toda la paciencia del mundo para evitar corrimientos del motor. Entonces igual se verifica que el eje quede pues centrado. Entonces se coloca la puntilla, se procede a colocar los piñones centrales, eso es, ahí se colocaron. El piñón pequeño va pegado a la tapa central, deben tener en cuenta eso. Y ahora sí se procede a colocar el piñón. Entonces se hace la prueba nuevamente para verificar que quedó muy bien el motor, ¿sí? Que el motor quedó en su puesto. Entonces ahora se procede a colocar silicona, se coloca un punto de silicona en el motor, en el eje del motor, ¿sí? Con mucho cuidado de no regar, no es necesario una masa abundante de silicona, sino con unos puntos. Entonces se coloca y posteriormente se va a colocar la puntilla cortada a 1 centímetro. Entonces se va a hacer con mucho cuidado. Se empuja. Si no funciona, entonces deben empujarlo con algo rígido, ¿sí? Ahí me costó un poco colocarla, tocó hacerle bastante fuerza. Entonces digamos, opté por ayudarme con un cortafrío. Entonces ahí debe verificarse que quede derecho con relación al eje. Entonces, porque ya como quede ahí, pues va a permitir que funcione bien o mal el robot. Entonces, entre más derechos queden los piñones, va a funcionar de una manera más adecuada. Entonces ahí ya no debe haber movimiento y se procede ahora a colocar el eje metálico en el eje terciario, ¿sí? Que es como el que nos hace falta ahí. Entonces deben tener en cuenta que la distancia del eje al piñón son 3 centímetros. Deben colocar pegante instantáneo por los dos lados, ¿sí? Ahí deben colocar bastante pegante porque como ese piñón tiene mucha fuerza, o sea, va a sostener pues, prácticamente todo el robot, pues sí es necesario que lo hagan por adelante y por atrás del piñón. Entonces ahí dejamos secar, pueden utilizar la llanta y después lo hacen por el lado posterior. Entonces bueno, ahí se procede a acoplar ya los engranajes en las tapas. Entonces se colocan como un rompecabezas y todo debe encajar adecuadamente. ¿Listo? Entonces ahí se coloca la puntilla, esa puntilla después la sellaremos. Entonces con mucho cuidado de no torcer las tapas. Entonces antes de eso se hizo un huequito en las dos tapas con el eje metálico, ¿sí? Entonces sí es importante hacerlo porque la puntilla es un poquito más delgada, entonces pues deben tenerlo en cuenta. Aquí se está utilizando un pedacito de silicona para bloquear el eje central, ¿sí? Entonces se ayudan con una puntilla, se le abre un huequito y ahora esa gomita, eso es un pedacito de silicona, más o menos tiene 1 centímetro. Y se debe apoyar la puntilla desde el lado posterior y van ajustándola de una manera muy pausada. ¿Listo? Entonces digamos ese elemento debe quedar con cierta tolerancia, no debe quedar apretado totalmente porque cuando gira la puntillita va teniendo un juego, ¿sí? Entonces ahí se puede observar la tolerancia, más o menos unos 2 milímetros, podrían dejarlo. Entonces pues eso nos sirve para ello. Entonces bueno, ya se tiene la tapa en su mayoría.
Entonces ahora se va a hacer una prueba con la batería para verificar que los piñones funcionan con el motor. Entonces quitan la correa de caucho que tiene el motor, colocan la pila, ¿sí?, con mucho cuidado, y se observa que todo gira. Debe girar el eje también, o sea, el eje deben verificar que gira, ¿sí? Entonces ya una vez hicieron la prueba, se puede pasar a la parte eléctrica, ¿sí? Entonces pueden colocar las llantas como soporte, ¿sí? Entonces ahí se está buscando como el lugar, se dejan las llantas boca arriba y de esa manera pues se va a poder soldar de una manera más sencilla. Entonces el circuito eléctrico, en este caso es un circuito en serie, es un circuito básico que cuenta con un broche de batería, un interruptor sencillo y la pila y el motor. Entonces se va a pelar más o menos 1 centímetro, se debe tener cuidado y pues la idea es que queden todos los filamentos, que no se desperdicien ninguno. Entonces yo lo hago con tijeras, hay personas que lo hacen con pinzas, depende, ya cada uno pues verifica cuál es la herramienta que mejor le sirve. Entonces ahí se enrolla, la punta debe quedar pues todos los filamentos unificados. Se necesita un puentecito para hacer la conexión adicional, entonces también se coloca, ese es un cable jumper. Entonces digamos ahí que no funcionó tanto, se rompieron algunos filamentos y pues de esa manera ya obtenemos un mejor resultado. Entonces pueden cortar y pues van para que quede pues lo mejor posible. Entonces ahí se va a hacer una prueba para verificar el sentido del motor. Entonces en este caso nuestro robot cabra va a tener una tracción trasera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va de atrás hacia adelante, exactamente. Entonces el motor tiene que girar garantizando eso. Entonces se van a guiar con el piñón rojo que debe girar hacia el frente del motor, o sea, el giro debe ir hacia el motor. Entonces ahí quedó muy bien y esta prueba nos permite determinar dónde va el positivo y el negativo en los pines del motor. Entonces ahí ya podemos observar dónde van. Entonces vamos a empezar por el negativo, se ajusta, se colocan las llantas para tomarlas como base y con la herramienta cautín pues se va a proceder a hacer aplicar soldadura. Deben verificar que la correíta no se queme, deben tener mucho cuidado. La técnica es muy sencilla, se coloca el cautín, esperan que transfiera la temperatura a las piezas metálicas y luego se aplica la soldadura. Entonces en este caso se desarrolla de una manera muy sencilla. En caso de no tener cautín y soldadura, lo pueden hacer con silicona, eso se amarran bien y pegan con silicona. Entonces ahí el positivo se conecta al interruptor, a uno de los pines, no importa cuál, se conecta a uno de los dos pines del interruptor, listo, y con mucho cuidado van el otro cable, el cable azulito, el cable jumper de apoyo para poder terminar el circuito, va a la otra punta del interruptor. Entonces ahí lo amarran, deben tener cuidado que no se junten los cables para evitar un cortocircuito y pues una activación indeseada del robot. Entonces ahí se observa cómo se aplica la soldadura, se dejará ahí un poquito eso para que quede derretida la soldadura en su totalidad y no queden grumos. Entonces ahí ya se asegura una conexión óptima. Entonces la otra punta del cable azul va al motor. Es un cable, es un circuito en serie muy sencillo, entonces deben tener en cuenta que está unido de esa manera, listo, para que funcione adecuadamente nuestro robot. Listo, entonces ahí se aplica la soldadura en el otro pin y se puede hacer una prueba. Entonces ahí se conecta la batería, ¿sí? 0 representa que está apagado en el interruptor. Entonces se conecta la pila y se procede a darle energía. Y de girar hacia el motor, o sea, el piñón rojo de girar hacia el motor, recuérdenlo muy bien. Si gira al revés, el robot cabra va a ir en sentido contrario. Entonces, ya de ahí para adelante es terminar de pegar las tapas. Entonces ya realmente la parte difícil se lleva a cabo.
Ya es terminarlo, igual pues sí es muy importante que lo hagan con cuidado para que quede un trabajo pues bien acá, con buenos acabados. Entonces no olviden colocar la correa en el motor, porque si se sale pues puede perder potencia el robot. Entonces ajustan bien las piezas y colocamos la tapa derecha. Ahí está al revés, pero esa es la tapa derecha. Entonces se procede a juntar bien. Entonces se verifica y el ancho del robot va a estar dado por la cara. Entonces ahí se junta, se mide, porque ahí sobra un pedazo del eje. La idea es que de ahí a ahí son 3 centímetros, de la tapa derecha al final del eje son 3 centímetros. Entonces pues sobra un pedacito, perdón, 2 centímetros, quedan de excedente 2 centímetros. Entonces se mide, se hace con cuidado y se corta. ¿Listo? Entonces en ese caso se procede a pegar la tapa. Ahora sí, entonces se ubica bien, se verifica que todos los orificios queden pues bien posicionados y se aplica silicona en el motor. Entonces se utiliza silicona caliente, no vayan a utilizar silicona fría. Entonces se debe tener un poquito de paciencia para que se fije. Entonces posteriormente se van a colocar las tapas de los extremos. Entonces se hace ahí con cuidado, se hacen todas las líneas y se procede a pegar la tapa. Entonces ahí deben garantizar que quede bien pegado los bordes y que la parte central quede derecha, ¿sí? Entonces digamos, ahí me queda un poquito corrido en la parte derecha, pero de todas maneras no tiene ningún efecto complicado, pero sí digamos deben como buscar que quede bien pegado a los bordes. Entonces ahí se procede a hacer lo mismo, se aplica la silicona en los bordes de las tapas y se procede a colocar la tapa de cierre. ¿Listo? Entonces deben tener cuidado con quemarse con la silicona. Ahí verifican, creo que ya se secó la silicona, bueno, ahí se pudo. Deben tener cuidado, no hagan eso, y porque se pueden quemar, y listo. Entonces ahí ya quedó pues en sí la tapa, toda la parte mecánica del robot terminada. Entonces se hace la prueba, se pone la pila y se verifica el funcionamiento. Ahí se puede observar que el eje está moviéndose, ¿sí? Se mueve lento, ¿sí? En el borde se ve que se ve el giro. Entonces ya es cuestión de pegar la pila, de tener cuidado en no quemarse y que no sobresalgan los objetos del robot. Entonces ahí se utiliza silicona caliente para pegar. Entonces bueno, ahí el eje y los motores no son compatibles. Entonces es necesario colocarle algún elemento. Pueden colocarle silicona. Puede ser una alternativa económica y efectiva, ¿sí? En este caso se va a utilizar un motor reciclado. Entonces es un motor reductor amarillo, y se le van a sacar los ejes blancos que se ven ahí. Entonces se quitan los tornillos con mucho cuidado. Esas partes se pueden reutilizar en otro tipo de robots, entonces pueden guardarlos. Entonces ahí pues simplemente ese es el eje, se corta con un bisturí o unas pinzas con mucho cuidado y se pegará a los ejes, ¿sí? Entonces se comprueba que entre bien en cada uno de los extremos de los ejes, no importa que quede uno más grande que otro, pero lo importante es que lo fijen con pegante instantáneo, ¿sí? Para que quede pues de una manera más precisa, que quede
que se ajusten las piezas de una mejor manera. Entonces ahí deben colocar algo, recomiendo que coloquen algo para no dañar la mesa o la superficie donde hagan el robot. Se coloca una gotica, normalmente no tiene que ser mucho, en cada uno de los extremos, y sellan el pegante y proceden a colocarlo. Entonces ahí, con mucho cuidado, no importa que no queden sincronizados, y listo. Entonces ahí ya se puede observar. Lo importante es que el mecanismo se vea derechito, así que los piñones queden derechitos. Entonces ahí ya se tiene la mayor parte del robot terminado. Entonces ahí ya esperan que seque, debe quedar de esta manera, retiran el excedente de silicona y pues ya está. Ahora se va a hacer el montaje de las ruedas y la nivelación del robot. Entonces, con mucho cuidado, porque pueden despegar el piñón rojo. Ese piñón rojo es delicado, deben tratarlo con cuidado. Entonces ahí, con mucho cuidado, van a pegar las ruedas. Esos elementos blancos, esos ejes blancos, están diseñados especialmente para entrar en esas ruedas. Entonces tienen que irlas girando hasta que entren de manera fácil, ¿sí? Entonces ahí ya queda, pero como pueden observar queda un baile enfrente, o sea, el robot queda inclinado hacia abajo. Entonces con un pedacito de palito de paleta circular, en este caso yo utilicé una lima para las uñas, un pedacito de más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, y pues la idea es que eso es lo que le va a dar estabilidad. Entonces ese pedacito se va a pegar en la tapa central, ¿sí? Entonces por debajo del motor van a utilizar un poquito de silicona, un puntico de silicona, y lo dejan de esa manera. Debe sobresalir aproximadamente medio centímetro, un poquito, realmente no tiene que sobresalir mucho, y pues de esa manera va a darle estabilidad al robot. Entonces ahí se aplica un poquito más de silicona, deben esperar que sequen, ser muy pacientes. Entonces ahí se está esperando a que se seque la silicona, pueden tener mucho cuidado, ahí ya secó. Y pues ya se van a hacer pruebas de funcionamiento. Entonces el robot básicamente va hacia adelante siempre, ¿sí? Entonces en este caso es un robot unidireccional que tiene un aumento en su fuerza. Entonces pueden notar que el piñón anaranjado quedó un poquito torcido, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento que ustedes lo fijen, pero ya los demás quedaron bastante bien. Entonces recuerden que este robot es para la competencia de los robots Cabra, donde se enfrentan a otro tipo de robots, donde gana el que pues saque al otro de la pista. Entonces ahí se hacen pruebas de funcionamiento, donde se ponen a prueba los dos robots, y pues lo vamos a ver a continuación. Entonces en sí los robots tienen una potencia similar, pero el motor amarillo tiene unas características distintas. Entonces ahí obviamente la pauta para los equipos es que sea lo mismo. Se puede ver que no hay una diferencia tan significativa, pero finalmente el robot número 2 gana, ¿sí? Entonces ahí se hace una contrafuerza. Son robots, a pesar de que el otro tiene más velocidad, el otro tiene fuerza. Entonces pues ya es cuestión de mirar otro tipo de variables, como la fricción de las ruedas, la potencia de la batería, el motor, ¿sí? O sea, ya juegan como otro tipo de cosas. Entonces pues eso fue todo por el video, espero que les haya gustado, y en próximos videos veremos evoluciones de este mismo robot. Muchas gracias.